Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast City Border, una producción de Sessun Universidad. Soy Eda Zamora y me acompaña Carlos Vidrio. Hola Vidrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eda? Muy bien, muy contento de estar de nuevo por acá para platicar un tema tan importante y tan relevante sobre la educación presencial, a distancia, híbrida, en línea, cualquiera que sean sus presentaciones, que sea educación, ¿no? Y que además con el tema de la pandemia, pues se ha potencializado el tema de la distancia, pero que ahora que estamos de vuelta, pues se tiene que seguir hablando de hacia dónde vamos y en dónde estamos ahora. Para eso nos acompaña el doctor Miguel Ángel Cano. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas, un placer de acompañaros desde Nicaragua y encantado de poder seguiros desde este podcast y poder contribuir un poquito en reflexionar sobre esto que está pasando tan rápido, pero que nos afecta a todos los que estamos en el mundo de la educación. Doctor, y me gustaría para presentar, que nos platique un poco sobre su experiencia profesional, porque creo que eso ya nos da pues la importancia de platicar con usted estos temas porque tiene una experiencia internacional sin necesariamente tener que estarse moviendo y viajando por el mundo. Sí, una de las realidades que trae la digitalización y todo esto de la web 2.0 ha sido un perfil profesional conocido como el nómada digital, ¿no? El nómada, persona que de manera telemática pues puede abordar su trabajo desde cualquier contexto a través del mundo virtual. En mi caso, pues vivo en Nicaragua, aunque soy de origen de España, y trabajo con diferentes universidades en el campo de la tecnología, de la innovación, de la investigación educativa, universidades en Colombia, en México, con CESUM, en España y, como no, en Centroamérica. Maestro, entonces, usted ha venido trabajando en línea aún antes de la pandemia. Podemos decir entonces que no fue novedad para usted tener que ajustar sus clases, ¿no? En línea. Es verdad, aproximadamente, yo creo que estoy cumpliendo como 10 años en estos momentos de trabajo específico, casi en su 100% de trabajo vinculado al tema virtual. Evidentemente, como decía el compañero al principio, a veces muy mixto, con experiencias presenciales o experiencias alternadas sincrónicas, asincrónicas, pero en este caso desde de la virtualidad. Para mí, el hecho de entrar en la experiencia del COVID y la disrupción que trae, pues no es tan disruptivo, al contrario, ¿no? Fue una oportunidad de acompañar a profesores, a instituciones en cómo mediar esta experiencia de virtualidad en la dificultad que nos enfrentamos a través de la pandemia. Y en este acompañamiento que comenta, doctor, ¿cómo usted considera que se encuentra la educación después de haber pasado estos 2 años modalidad en línea? Para muchos, una modalidad completamente nueva, diferente, que no estaban acostumbrados. Desde su punto de vista, ¿cómo ha sido la educación después de haber pasado por eso? Fíjate que yo pienso, no sé vosotros, pero creo que aún seguimos un poco desorientados, tal vez confusos eso de decir normalidad. Yo a veces me pregunto, ¿qué es normalidad, no? Y esto, pues, sobre todo por el desgaste que ha tenido la experiencia. Os cuento un ejemplo. Hace unos meses planteamos en Barcelona hacer una formación para profesores sobre didáctica de lo virtual y no se apuntó nadie. O sea, realmente la gente, hay una sensación emocional y es lógica, ¿no? Por la disrupción y la fuerza del cambio y lo que provocó en el ejercicio docente, en el ejercicio de los alumnos, en todos, ¿no? En todos los participantes. Pues este desgaste es un tema que pasa factura. Y yo creo que estamos volviendo, pero con una confusión de cómo vamos a volver, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la normalidad ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué recogemos de lo que hemos vislumbrado? Hemos vislumbrado un montón de posibilidades
frente a la tecnología, frente a la virtualidad, probablemente con las gafas no adecuadas. Y digo las gafas no adecuadas porque el hacer algo abrupto o en una situación como el caso del COVID, pues no ayuda en el ejercicio motivacional de ese proceso, ¿no? Y la verdad es que si miras la experiencia de 2 años, ha habido deserción de profesorado, ha habido probablemente una crítica frente a la calidad de la experiencia formativa, tanto en la docencia como en la experiencia de aprendizaje de los alumnos frente a la virtualidad. Y todo esto, pues, de alguna forma pasa factura. La incertidumbre está, es esperanzador, y sobre todo yo pienso que también es esperanzador hacernos una pregunta, y es cómo volvemos a la normalidad sacando partido a esta experiencia de disrupción que nos ha beneficiado en cosas. Y yo creo que la dinámica de este podcast va a ser eso, ¿no? Pues probablemente destacar algunas de las cosas positivas que podemos entender que dan valor y que pueden contribuir a nuestro buen ejercicio como docentes, ¿no? Y lo dice perfecto, maestro, porque el claro ejemplo es este podcast. Teníamos mucho tiempo queriendo hacerlo, pero no concebíamos la posibilidad de la distancia. Entonces decíamos, pero ¿en dónde vamos a tener la cabina? ¿En dónde vamos a poner las consolas, los micrófonos y demás? Y resulta que la facilidad que nos da a entender que las cosas se pueden hacer a distancia, nace esto. Y además en ese tiempo Eda estaba acá. Ahora el podcast inició con Eda en otra parte de México y tenemos invitados en otra parte del mundo y realmente creo que nos abrió los ojos a pesar de que sabíamos que existían estas herramientas. Ya antes habíamos usado en algún momento Meet o Zoom o lo que sea, pero no se habían entendido como una herramienta tangible y que se puede utilizar en todo momento y con mucha facilidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha traído esta tensión, esta pandemia, ha sido pues un desarrollo forzado de lo que serían las competencias digitales docentes. Nos ha tocado enfrentar a los que les gusta más. Yo tengo compañeros en diferentes contextos de universidad que son anegados a lo digital, pero sí o sí, te interese más, te interese menos, sea más abierto o menos abierto a la tecnología, a todos nos ha tocado acelerar esa experiencia de digitalización. Pero como tú bien decías, no solamente esa experiencia de digitalización o esas competencias de digitalización, también entender y llevar a la práctica la experiencia 2.0. Cuando hablamos de experiencia 2.0, es una propuesta que O'Reilly trae, que se formaliza entendiendo lo que es la web desde la perspectiva social. Ahora estamos en el reto de la web semántica de 3.0, pero esta 2.0 nos trae cosas como el conocimiento colectivo, acercarnos a que podemos aprender juntos, como bien tú decías, de diferentes lugares, de diferentes miradas y situaciones. El poder construir experiencias como a través de las wikis o de propuesta de interacción. Las redes se han convertido en algo importantísimo y hemos traído las redes a nuestras aulas. Los recursos de formación, las herramientas específicas y sobre todo algo que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es cómo trabajamos ese balance entre lo sincrónico y lo asincrónico. Creo que el ejercicio de acercarnos a lo asincrónico y la experiencia, sobre todo porque tenemos estudiantes que independientemente de su formación digital o virtual que han vivido en la universidad o en otro contexto, hay una educación invisible o informal que se produce ya cuando nos acercamos al teléfono a buscar algo o compartimos un vídeo en TikTok o algo. Hay un movimiento de aprendizaje más formal o menos formal, pero en este caso que nos acerca a entender las posibilidades de 2.0, de la web 2.0, y yo creo que eso tiene mucha riqueza en ese sentido, y creo que es un aporte importante que me gustaría de alguna forma rescatar, ¿no? Maestro, y de hecho de esto que comenta, tengo la duda porque más allá de que en la pandemia nos fuimos a digital, ya existía la educación full online y
De hecho, en alguna ocasión lo platiqué con el maestro Pombo, coordinador de una de las maestrías acá. ¿Cómo hacer que la educación en línea sea humana, cercana, que genere vida estudiantil, que genere relaciones humanas, relaciones de colaboración, que a mi experiencia pasa mucho en la parte presencial, pero cómo hacer que esto pase en la parte en línea? Como docente, ¿cuál es el reto para hacer que se conecten las partes? Sí, esta pregunta no estaba en el guión, ¿eh? Pero es muy buena pregunta. Yo pienso que la educación presencial tiene algo que es vital y es la parte kinestésica. Nos tocamos, nos sentimos. Hay cosas que pasan ahí que por más que queramos, la frialdad de la máquina, pues no puede evitar. En mi caso, por ejemplo, que yo que me dedico específicamente al campo de la educación musical, aún más, ¿no? Imagínate hacer música por videoconferencia, ¿no? Y nos ha tocado hacer eso. Y es un elemento que es imposible aprender un instrumento sin tocar, acercarse al alumno, sentir la vibración del instrumento y cosas que no se pueden dar. También es una realidad, lo que hablamos antes un poco del concepto de la nueva ecología. Hablamos de nueva ecología porque aunque esta, este espacio que hemos forzado o que se ha forzado por el contexto de la pandemia, eh, se ha desarrollado en mayor o menor medida, sí es verdad que nuestros alumnos ya están viviendo esto, ya lo viven. O sea, ellos se relacionan, o sea, las redes en mayor o menor medida están tomando una parte que probablemente es una de nuestras preocupaciones como docentes desde una mirada de educación integral, porque dónde está el equilibrio entre lo que pasa en la vida real y lo que pasa en la virtualidad. Pero hay elementos humanos. Creo que hay competencias que son básicas a la hora de desarrollar una experiencia que permita generar aspectos de humanidad, ¿no? Y que tienen que ver con competencias como la autorregulación, es decir, no el trabajo solitario del alumno, que es inhumano, el dejar al alumno ahí a la distancia, como se planteaba la educación antigua a distancia, sino el trabajo autónomo, la propuesta de la autonomía. ¿Y qué significa esa autonomía? ¿No? Y probablemente lo que hemos hecho ha sido, agarramos la experiencia presencial, la metemos en una videoconferencia, nos vemos todos en Zoom o en Meet, donde sea, y no nos damos cuenta que están pasando muchas cosas alrededor, de cambio de mentalidad, de competencias que no se dan, de una perspectiva de vivencia del aprendizaje que los alumnos están teniendo, y ahora yo agarro o planteo una paralela cuando el objetivo es cómo yo creo espacios de permeabilidad entre lo que el alumno está aprendiendo de manera informal y lo que ocurre en el currículum de la escuela, ¿no? Hay retos. Yo personalmente creo que yo no me atrevería a decir que la virtualidad es lo mejor en ningún momento. Creo que lo que nos ha enseñado, y ya lo decía el CEO de edX, me acuerdo en Monterrey hace 3 años, decía, es que la educación es multicanal, la educación es multicanal. Es decir, no es que ahora vamos a la virtualidad es lo mejor, no, pero es que aprendemos ya a partir de muchos canales. Y esto es una realidad. Entonces, el tomar conciencia de esto creo que es importante. Y sí, en mi caso, si yo diría vivenciar o tener una experiencia completa educativa que solo sea virtual, creo que la parte de hibridación, donde las experiencias físicas, táctiles, que se viven en la realidad, que se viven en el tú a tú, en el cara a cara, en el face to face, creo que estas tienen un papel muy, muy importante. Tal vez la pregunta es cómo maximizamos, perdón, estas experiencias para sacar el máximo partido. Y ahí sí creo que tenemos un alto reto, ¿no? Y si hablamos, maestro, sobre el tema del aprovechamiento en el aula, bueno, en el aula virtual estamos hablando, ¿cómo se puede evaluar? Yo pienso que, un poco continuando la pregunta de anterior, ¿no? Creo que la actividad disruptiva nos ha ayudado a poder diseñarlo de manera estratégica. Y la experiencia es que ni nosotros sabíamos cómo dar clase y, por lo tanto, enfrentarnos a esa dificultad ni los alumnos, ¿no? Entonces, es triste, pero hay una mirada, pues, y lo ves en memes o en comentarios donde, bueno, se sacó la carrera tal en línea, ¿no?
como se la sacó de línea, no tiene ni idea, o seguro que puede cometer un grave error. Creo que que la realidad nos muestra que se tiene que hacer mejor. Pero esto no significa que la estructura o las posibilidades que la tecnología permite mediar para la educación no sean potencialmente satisfactorias frente a un recorrido de lo que sería la propuesta de aprendizaje. De hecho, estamos en un momento, como decíamos, donde hemos explorado la 2.0, pero nos encontramos ahora en un momento donde la preocupación no solamente frente a la práctica o la herramienta, creo que la primera dimensión con la que nos enfrentamos es la dimensión epistemológica, es decir, hay un cambio en la forma de construir conocimiento. Y hasta que ese chip no cambie, probablemente no hay una apertura a lo que puede ocurrir en experiencias de aprendizaje de modalidad combinada. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, el clásico ejemplo de la máquina de escribir y la computadora. Una persona que toda su vida ha estado escribiendo en máquina, agarra una computadora y hace lo mismo con la máquina. No, con el computador. Lo mismo que hacía con la máquina de escribir, lo hace. No, realmente el computador, aunque tenga un teclado, las posibilidades de la digitalización son mucho más amplias y hay que cambiar y tener un planteamiento y una amplitud frente a la perspectiva. El hecho también de la gestión. Creo que la gestión ha sido importante en el éxito o no éxito en estos tiempos de hibridación o de virtualidad, pero también es clave ahora, ¿no? Es clave ese ejercicio de cómo desde el centro se gestionan y se plantea una organización estratégica frente a cómo abordar lo que viene ahora. Porque fijaos que el cambio no es tecnológico. O sea, y yo no me canso de decir esto, no es agarrar la tecnología nueva y no es una mirada tecnicista la que nos soluciona el tema. La educación no ha cambiado, sea en un ambiente virtual, sea en un ambiente híbrido, combinado, mixto, sea presencial, no cambia. Nuestra mirada debe ser constructivista y construir una educación que tenga significado, que sea relevante, pero donde la tecnología toma un papel de mediar realmente, ¿no? Y esta es la mirada que tenemos que yo creo que rescatar y entender que en la actualidad el hecho de volver a la experiencia presencial no nos elimina el bagaje o la experiencia que hemos tenido estos 2 años, al contrario, nos debe hacernos preguntar cómo yo sigo utilizando la tecnología para que medie los procesos de aprendizaje que ocurren en el aula o que incluso puedan ocurrir de manera combinada en experiencias en el aula y experiencias asincrónicas desde Internet, ¿no? Y sobre todo, tal vez el último reto, pues sería un poco emocional. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Yo he agradecido mucho las experiencias que he vivido en Internet, que no han sido las experiencias corriendo forzadas de de intentar solucionar un problema, ¿no? De experiencias donde he podido disfrutar con otras personas, ¿no? Me acuerdo que hicimos en un congreso, por ejemplo, una cata de vinos por internet y donde analizamos, fue sensorial y la mirada primera era un poco como, pero esto se puede hacer por internet o no. Pero fijaros que experiencias así, que abren a todos nuestros sentidos, que nos acercan el planteamiento kinestésico, porque al final la relación, los foros, la comunicación, esos median esa tensión kinestésica que falta, pues claro que sí, ¿no? Que pueden ocurrir cosas que puedan tener significado. En este sentido, creo que hay un planteamiento muy interesante de Carlos Scolari, en el que él retoma la idea de la transmedia, pero la mete a la educación, ¿no? Y de hecho hace como también el parangón de entender entonces que la educación se mantiene en el broadcasting, que es este micrófono abierto solamente para una persona que va unidireccional la comunicación, ¿no? Yo me paro enfrente del aula, empiezo a decir cosas, los demás son mis receptores y salgo y termina la clase, y lo propone ya como transmedia. En la transmedia este elemento un tanto nuevo en el que
propio consumidor se vuelve un prosumidor y genera el contenido, ¿no? De la narrativa que se construye. Entonces, creo que sería importante que lo revisáramos porque, no sé, usted, maestro, me gustaría, eh, pues, escuchar su opinión en el sentido de que qué tanto como docentes estamos preparados, pero también qué tanto como estudiantes estamos preparados para que el maestro no venga, me dicte una información y se vaya, ¿no? Qué tan abiertos estamos como estudiantes incluso. Mira, me parece un comentario súper interesante lo que traes a la mesa. Yo pienso que la problemática didáctica o pedagógica de la clase expositiva está en todos lados. Es decir, seguimos no entendiendo que la construcción del conocimiento, nosotros somos guías y colaboradores en un ejercicio donde el alumno es protagonista. Y esto es independientemente de lo que pasa en el aula o lo que pasa en la virtualidad. En todos los pasa. Eso que quiero decir es un tema. Pero fíjate que hay datos muy interesantes. Global Web Index comentaba, ¿no? Un dato que con el tema de la pandemia, di datos de mi contexto específicamente en Europa, en TikTok, más de 100 millones de usuarios nuevos después de la pandemia. Y fíjate un dato interesante, analizaron cuántos habían subido algo el mes anterior y el dato dice que el 55% sube. Es decir, nuestros alumnos solamente quieren recibir vídeos. Como tú bien decías, ellos se convierten en protagonistas de un ejercicio donde ellos también construyen los vídeos, ¿no? O sea, ya no es el que más sabe el que más recoge, como diría Bogart, no, es el que más se conecta, el que más comparte. Ese es un poco el fraseo de una frase interesante de Bogart, de un gurú del tema de redes, ¿no? Al final, el que más sabe no es el que más acumula, sino el que más comparte. Y yo pienso que ese ejercicio de construcción del conocimiento, de compartido, los alumnos lo están haciendo en una red social como TikTok, debe ser una realidad en nuestras aulas, ¿no? Y esto es llevar la educación virtual al aula, independientemente si es presencial, virtual o si es mixta. Es entender que las experiencias de aprendizaje que están ocurriendo no deben ser separadas o aisladas, sino que deben de converger con nuestro currículum, con nuestra propuesta educativa. Me parece que es muy interesante tu comentario y estoy de acuerdo. Creo que mucho más el reto está en nosotros como profesores, en cómo de alguna forma mediar eh, ambas líneas de aprendizaje, la experiencia formal de nuestro centro con lo que ellos están viviendo en la realidad, ¿no? Al final se trata de permeabilizar de alguna forma ambas cosas. Maestro, y ahora que comenta precisamente estos retos y desafíos a los que se encuentra el docente, ¿cuáles vendrían a ser desde su punto de vista las tendencias en la educación ya miras del 2023? Sí, mira, yo pienso que hemos empujado con el COVID el acercamiento al 2.0. Estoy convencido de eso, de que sí, hacer desde un LMS que hemos añadido, videoconferencias, el acercar a los alumnos a hacer redes o hacer a un foro por internet, todo este tipo de cosas que han sido el pan de cada día en estos años, pues han sido probablemente acciones del planteamiento que nos ofrece la web social. Creo que el reto está en entender cómo vamos añadiendo y cómo vamos entendiendo, en este caso ya no la web 2.0, sino la web semántica, la web 3.0. Es decir, cuando hablamos del Big Data y cómo los datos son importantes a la hora de acompañar, de trabajar de alguna manera la atención individualizada a cada alumno, cómo encontramos la realidad de la inteligencia artificial. El Machine Learning es una apuesta total, o sea, ya puedes aprender con Machine Learning idiomas y la aplicación del teléfono te permite automáticamente decir si te equivocaste o no. La realidad aumentada, el real time, las cosas a tiempo real a través del 5G. Estos elementos que actualmente están viviéndose en la realidad todavía están, en mi humilde opinión, está un poco lejos de nuestra realidad educativa. Los estamos experimentando, estoy convencido de eso, pero probablemente no están en una gran parte adheridos a lo que sería nuestra propuesta de enseñanza-aprendizaje. Creo que el reto está ahí,
fortalecer la experiencia 2.0, beneficiarnos de esta en lo que sería lo que viene en la normalidad, entre comillas, la nueva normalidad, pero por otro lado es en seguir explorando, investigando. De hecho, por eso la importancia de propuestas como este doctorado de SESUM, que tiene que ver con doctorado en innovación educativa. Porque no solamente eso es un doctorado que se acerca a la investigación, sino se acerca a la investigación de la innovación, de lo que está pasando, que se adapta a la necesidad de nuestros alumnos, que se contextualiza y sobre todo que entiende la trayectoria y el valor de la mediación a través de las nuevas tecnologías, en este caso las tecnologías vinculadas a este concepto o este planteamiento de la web semántica o 3.0. He intentado ir muy rápido, pero no sé si es... Pero creo que hay retos, creo que la investigación es importante, creo que seguir explorando es importante, aunque volvamos a la normalidad y volvamos a nuestras clases, cómo estas herramientas se apropian y se convierten en experiencias también mediadoras de nuestro aprendizaje, enseñanza-aprendizaje presencial, ¿no? Maestro, y si me permite reafirmar algo que además en el próximo número de la revista hay una entrevista que específicamente habla de esto, hay un artículo que específicamente habla de esto, que es que la tecnología es el medio, no es la solución de la innovación en la educación, ¿no? Creo que con eso, que comprendamos eso, que discutamos eso, pudiéramos entonces avanzar hacia una educación, pues eso, que se mantenga vigente con el tiempo, ¿no? Opino. Total. Yo pienso que el gran problema ha sido la mirada tecnicista que hemos hecho en la educación. Es decir, tengo una aplicación nueva y va a funcionar. No, o sea, la educación no ha cambiado. Pero es verdad que ante determinadas dificultades utilizamos la tecnología para mediar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si esa mirada no está, probablemente confundamos la calidad educativa con la cantidad de recursos cantidad o calidad de recursos tecnológicos que tengamos, pero perderemos en el camino la experiencia que nunca cambia y es la experiencia significativa de la enseñanza-aprendizaje. Así que estoy contigo totalmente con eso. Sí. De acuerdo, pues voy a tener que detener aquí la conversación, maestro, porque creo que no terminaríamos nunca. La verdad es que muchas gracias, el tema da para mucho más, espero pronto podamos colaborar. Ya hice el anuncio de la revista, viene el próximo número en estos meses, por cierto, lo invitamos a colaborar, después cuadraremos eso. Eda, muchas gracias. Genial. Sí, gracias, maestro Vidrio. Gracias, doctor Miguel Ángel Cano, por estar con nosotros en este episodio de City Border, dirigido con mucho cariño a todos nuestros docentes, a todos nuestros oyentes que son maestros. Y bueno, aquí está la invitación a seguirnos preparando, a seguirnos a seguir investigando más en el tema de innovación, teniendo como entendido, como bien lo comentan, pues que la tecnología no es la solución, sino es un medio solamente. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. A ustedes, encantado. Y bueno, así nos despedimos de este episodio. Esperamos que te haya gustado. Déjanos tus comentarios. Si tienes alguna propuesta de algún tema que te gustaría que abordemos, con mucho gusto podemos escucharla. Déjanos qué es lo que piensas acerca de este episodio y de los demás. Y seguimos en comunicación. Gracias, Vidrio. Nos vemos, muchas gracias. Esto fue City Border. Bye, bye. Hasta la próxima. Un abrazo.